Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con todos vosotros. Camina, pueblo de Dios. Vamos de cantar. Nuestra vida, toda ella, es un camino y su meta, su punto de término, es Dios mismo, es la vida eterna. Mientras vamos de camino, como nos va a recordar Jesús, estamos en ocasión de arreglar los pleitos, es decir, de convertirnos, de cambiar de actitud. Una vez que lleguemos al punto final, a la meta, ya no habrá posibilidad de cambiar. Por lo tanto, aprovechemos este don, este tiempo de gracia que el Señor nos ofrece para reconocernos pecadores, pedir perdón y ayuda para convertirnos. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, concede a tus fieles prepararse de modo conveniente a las fiestas de Pascua, para que, aceptada la penitencia corporal según la costumbre, sea útil a todos para el bien de las almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas, pues por el mal que hizo y por el pecado cometido morirá. Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de la inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra.
Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. No es nada fácil en nuestros días hablar y entender acerca del pecado. El pecado, la palabra pecado, es una de esas palabras que se ha devaluado hasta el punto de significar muy poca cosa en nuestro tiempo. Y no estoy hablando entre los no creyentes, que por supuesto, sino también entre los que nos decimos creyentes. Ya no nos asusta el pecado, ya no nos hace darnos cuenta del riesgo que lleva consigo el cometer pecado. Ya no se tiene en cuenta a la hora de planear la propia conducta. Por eso, lecturas como la que hemos escuchado en primer lugar se hacen poco menos que incomprensibles. Si Dios es tan misericordioso, ¿qué es eso de hablar de que el que no se convierta de su pecado morirá? Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿O Dios es misericordioso o no lo es? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No nos damos cuenta, en primer lugar, de lo que es el pecado. El pecado consiste sencillamente en no fiarse de Dios, en romper la comunicación con Él, en no considerarle nuestro Padre que nos quiere, que nos ama y que además conoce, y solo Él, el bien y el mal para nuestras vidas. Volvemos a caer en la primitiva tentación de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y decidir que somos nosotros quienes conocemos mejor lo que nos conviene que el mismísimo Dios. Y por eso al pecado no le damos ninguna importancia. A desobedecer a Dios nos parece que, como Dios es tan bueno, todo lo perdona. Esta opinión, esta forma de pensar está tan extendida que no hay lucha contra el pecado. Ni los graves, ni mucho menos los leves. Cuánta gente a la hora de
si se acercan todavía al sacramento de la penitencia, a la hora de pedir perdón, dice, bueno, los pecados normales. Y yo suelo decir, en un cristiano, lo normal no debería ser el pecado, sino la gracia. Lo normal en un cristiano no es pecar. Lo normal en un cristiano es luchar contra el pecado. Ya sé, no se me oculta, que somos demasiado débiles y que por mucho que lo intentemos, todos los días caemos en algún pecado. Pero nunca les demos categoría de normalidad en nuestra vida, porque el pecado es lo menos normal en un hijo de Dios, en alguien que se supone que se esfuerza en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. De ninguna manera puede ser el pecado algo normal. Es absolutamente anormal, y mucho más cuando se trata de temas serios, de temas graves. Por lo tanto, escuchemos con atención la llamada que nos hace el Señor a la conversión, porque nos estamos jugando la eternidad, nada menos. Y hablar de eternidad no es hablar de un periodo más o menos largo, de unos pocos años o de unas cuantas centurias. No, estamos hablando de para siempre. Basta con que nos pongamos a pensar en lo que significa ese para siempre, nunca habrá fin, para que nos asomemos como a un precipicio, dándonos cuenta de que estamos ante algo realmente muy serio, la eternidad. Y es precisamente la eternidad a lo que nos llama el Señor, pero para ser felices junto a Él, en cuyo caso la eternidad no solamente no nos asustaría, sino que nos daría un gozo inmenso. El gozo que viven quienes, pendientes de Dios, viven de la fidelidad y de la obediencia a Dios y esperando de Él la recompensa. Destacaba el profeta Ezequiel en la primera lectura como una queja de Dios su respuesta ante una queja de los hombres. Dios no es justo. No es justo porque, claro, hombre, si una persona que ha estado toda su vida siendo buena, al final tiene un tropezón y hace algo mal, pues hombre, eso no debería contar. Y les contesta el Señor, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Si una persona obra mal y se convierte, él mismo se está labrando su salvación. Se ha arrepentido, cambia de conducta, vivirá. Pero si alguien, aunque lo haya hecho bien toda su vida, elige el mal y no se arrepiente de ello y sigue en él mismo ha elegido su destrucción, su muerte. Es responsabilidad suya, es su libertad la que en definitiva ha elegido mal. Y es el desenlace de la vida el que se tiene en cuenta. Cuando el inocente se aparta de su inocencia, muere por la maldad que cometió. Es decir, el pecado es ciertamente algo temible en sí mismo, porque siempre es un mal para nosotros, aunque no nos demos cuenta, y por supuesto en sus consecuencias. Por esta razón Jesús nos indica, una lectura que hemos hecho hace poco, nos indica que si nuestra justicia no es mayor que la forma que tenían de ver su religiosidad los fariseos y escribas, no entraremos en el reino de los cielos. Y así expone hasta sus últimas consecuencias lo que lleva consigo el respeto y el amor al prójimo. No basta con no matar, sino que hay que llegar a apreciar al otro, a respetarlo, etc. Notemos cuánto valora Dios la obra de sus manos, cuánto nos valora a todos y cada uno de nosotros, aun cuando por supuesto seamos indignos del amor de Dios, pero cuánto nos valora para que nos apremie continuamente a ir los unos al encuentro de los otros. Si Él nos aprecia de esa manera, aunque a nadie se le esconde, a Dios no se le esconde la indignidad de cada uno de nosotros,
¿Cómo nosotros podemos decir, no, aunque Dios le quiera, yo no lo quiero, no merece mi cariño? ¿Merece el amor de Dios y no va a merecer el tuyo? ¿En qué país estamos? ¿Dónde hemos entendido, si hemos entendido algo del Evangelio? ¿Y pensamos que quizá no tenemos demasiada necesidad de conversión? Ya lo creo que sí. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser fieles. Un aviso hacemos aparte, prefiero hacerlo en este momento, y es que teniendo en cuenta y tomando en serio las recomendaciones que se nos hacen desde la sanidad, aunque sin crear alarma, porque no se trata de alarmarse, pero sí de ser prudentes, pues vamos a tratar de evitar todo lo que pueda suponer una fuente de contagio para que no se siga extendiendo, y ya está, basta con ser prudentes sin tener miedos. Pero por esa razón, en el momento de dar la paz, en lugar del gesto que muchos tienen por costumbre de dar la mano, pues aprendamos de cómo hacen, por ejemplo, muchos religiosos y religiosas en sus conventos, que se limitan a una inclinación de cabeza hacia la persona que tenemos al lado. Y la otra cosa sería el recibir la comunión todo el mundo en la mano. Yo sé que a algunas personas esto les cuesta trabajo porque, bueno, pues por su sensibilidad, por lo que sea, pues la prefieren en la boca, pero no olvidemos que la saliva es una de las fuentes de contagio más cercana y es inevitable que haya personas que le toquen el dedo al sacerdote con la saliva, y eso hay que evitarlo por prudencia. Muchas gracias. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Pidamos pues por todos nosotros, que somos pecadores. Por la Iglesia, santa y pecadora al mismo tiempo, para que Dios le conceda superar sus debilidades y seguir más fielmente a su Maestro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que se sientan también ellos llamados, de algún modo, a la conversión del corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se han apartado de Cristo y de su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que nos esforcemos sinceramente por vivir siempre en paz y armonía con nuestros prójimos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito sea, Señor, por este
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estas ofrendas con las que has querido satisfacerte y por las que nos devuelves con amor eficaz la salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de ángeles y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios,
Digamos ahora confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. benditos de mi Padre. Tuve hambre y me disteis de comer. Estaba solo y me acompañasteis. Estaba triste y me alegrasteis. Estaba feliz y sonreísteis conmigo.
Venid, benditos de mi Padre. Oremos. La comunión de tu sacramento, Señor, nos restaure y, purificados del antiguo pecado, nos conduzca a la unidad del misterio que nos salva. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, para que se cumpla en su interior lo que su observancia manifiesta externamente, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.